Bienvenidos de nuevo a Códigos del Multiverso, soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la locura y la cordura. ¿De cuándo vienen estos conceptos? ¿Cómo se ha conocido en la antigüedad? ¿Cuál es un poco de su historia? Y también actualmente, ¿qué significa esto de estar cuerdo o estar loco? Que son temas muy interesantes, muy actuales. Y quien va a llevar el tema hoy es Master Naje, que nos va a presentar algunos datos interesantes y los vamos a estar discutiendo, debatiendo aquí para ustedes. Familia hermosa, un fuerte abrazo con todo el corazón y con aplausos, con fanfarrias, porque este tema es algo que nos lo debemos todo el mundo. Poder observar nuestra propia locura para poder tener nuestra propia cordura, con C, ¿ok? Bueno, familia, es algo muy interesante. En la historia de la humanidad siempre ha estado el concepto de locura. Y ese concepto ha ido cambiando según, sobre todo, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, en una gran división entre Oriente y Occidente, entre los diferentes momentos de la historia, por lo que era importante, lo que cada sociedad en cada época consideraba que era loquísimo lo que estaba pasando y había que hacer algo con esa locura, o era algo muy cuerdo y había que aplaudirlo. Entonces, este es un programa bien bonito, como todos, con mucho corazón. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo esta historia de la locura que nos va a reflejar muchísimo para llegar a la tortura. A la tortura, la pizza. A la cordura. A la cordura. A la cordura, sí. Ok, bueno familia, pues entonces vamos a poner unas cosas sobre la mesa. La definición de locura. Nada más les paso un tip rapidísimo, porque ahorita lo vamos a desglosar entre los cuatro. No existe en psicología un término como locura. No existe, curioso. Pueden existir derivaciones, pueden decir esquizofrenia, pueden decir muchas cosas, pero locura no. Pero en la historia sí ha existido y viene desde la antigüedad. Entonces, vamos a estar repasando para que lo pongamos en síntesis, desde la antigüedad, el medievo, la época clásica y la época actual. ¡Empezamos! Bueno, pues ¿Aplausos? Muchas gracias. Aplausos. No, ya no hay que abusar, no hay que abusar. Pero sí, sean bienvenidos, totalmente de acuerdo con este tema que vamos a platicarles. A mí me gustaría contarles rápido una historia sobre esto que comentaba Master Naje a través de la historia y la definición. Y la historia es muy rápida. Se encontraba un reino donde todos eran muy felices. Una bruja maligna dice, me voy a fregar a todo este reino. Y entonces decide poner un veneno que deja a la gente loca en el agua que tomaba la gente, ¿no? Entonces, pues la gente no sabe, empieza a tomar el agua, menos el rey, porque él tomaba de un manantial especial, y su consejero, ¿no? Y de repente, pues toda la gente empieza a estar loca, y la gente empieza a decir, Dios mío, el rey está loco, ya se dieron cuenta que está completamente loco. Entonces, el consejero, pues se da cuenta de la situación, y entonces le dice al rey, no se preocupe, yo sé cómo vamos a solucionar este rollo, tiene que tomarse un vasito de agua del río donde la gente está tomando, y va a ver cómo ya no pasa nada, ¿no? Entonces el rey se toma el agua, también queda loco, y todo el pueblo dice, qué bueno que ha recuperado la razón, ¿no? Y siento que eso puede resumir muy rápido los enfoques de locura y cordura en el mundo, en la sociedad. Muy interesante, muy interesante. Me gustó. Sí, me gustó la historia. Me gustó la historia, está muy interesante. De hecho, pues definir locura y cordura pareciera a lo mejor hasta que la hemos definido de una forma diferente o extraña o va a depender, ¿no? Pero ejemplo, ¿no? Les digo, la locura pues sería aquella persona que pues está totalmente fuera de sus facultades. Y la persona que está en la cordura pues es, como lo dice, ¿no? Está una persona que está cuerda y por lo tanto pues sería una persona que reacciona y hace cosas que van dentro de la sociedad. Pero nos vamos a dar cuenta, y bueno, aquí lo vamos a ir desarrollando, que aquella persona que se dice ser cuerda, pues realmente lo que está haciendo es aceptando muchas reglas, muchas cosas que ni siquiera está de acuerdo, y realmente es la que está loca. Y la persona que se le dice que está en la locura es aquella persona que no acepta las reglas, que sale de esas reglas y que está en cordura consigo mismo. Va a ser una locura para los demás, pero él está haciendo las cosas que a él realmente le gustan.
Y es curioso porque socialmente lo vamos a ver al revés. Socialmente, vamos a decir, la persona que está fuera del sistema o hace cosas que no están permitidas del rebaño es la loca, ¿no? Y los cuerdos son todos los que aceptaron y los que aceptan todas las reglas sociales y hacen las cosas como se les ha dicho. Pero no, esto poco a poco lo vamos a ir desglosando y se van a dar cuenta que es totalmente lo contrario desde mi punto de vista también. Así es, Master. Aplausísimos. Sí, yo creo que obviamente también estamos hablando del juicio, ¿no? De aquello que llamaban estar fuera de juicio, que está fuera de su juicio. Pero inclusive ahí, haciendo un poco de historia también con Master Naje, hubo épocas en la antigüedad en la que ser loco era considerado algo divino. Inclusive había personajes que iban por ahí en la calle como hablando, cantando, estando como en su canal, como decimos ahora. Estaba en su canal, estaba en su rollo, y algunas personas lo veían y era como una experiencia muy, muy especial estar cerca de estas personas, porque casi siempre traían una especie de magia, algo enigmático que producía que algo ocurriera en la mente de las personas. Entonces, dependiendo de la cultura, porque había otras en las que era lo contrario, eran perseguidos, ¿no? Se perseguía a personas que tenían características que no entraran en la norma, como dice Master Len, y que se salieran de las reglas de la comunidad, de la sociedad, y ahí es en donde entra esta parte del juicio, porque auténticamente estar en el sano juicio significa cumplir con todas las normas, con las reglas de una sociedad, con lo que se ha establecido que es bueno, que es benéfico, que tiene una repercusión positiva en una comunidad determinada. Entonces, cualquier persona que se salía de eso era considerado incluso hasta un peligro también. Actualmente, pues existen los trastornos, como decía Naje hace rato, que la psicología o las ciencias de la psicología o las ramas se han encargado de alguna manera de ponerles un nombre para distinguir que si es un comportamiento esquizoide o que si es un comportamiento depresivo o si es un trastorno obsesivo compulsivo, y que todas estas manías o todas estas conductas mentales pues se consideran un poco esta parte de no estar completamente cuerdo. De acuerdo. Me sumo. Bueno, acuerdo. me toca a mí, va. Sí, claro. Ok, creo que está muy clarito. En la antigüedad, o lo veían como un acto de la divinidad, como alguien que estaba agraciado, alguien que podría traer gracia a la cultura, al pueblo, a la tribu, a la sociedad en la que se encontraba, o podía estar poseído. Particularmente fue más la parte benévola, en la antigüedad en Oriente, donde inclusive la gente, lo que llamamos aquí esquizofrenia, muchas veces los monjes a esos niños los canalizan, porque pueden captar cuando no es una locura de patología, sino es una genialidad. Y como al principio decías, ¿no? Realmente han habido muchos seres humanos en la historia donde primero fueron considerados locos y después de un tiempo fueron realmente puestos en su lugar como genios, ¿ok? Entonces, bueno, esa es en la antigüedad. Después viene la época medieval, para darle nomás esta línea de tiempo rápida y seguir a lo que sigue. En el medievo, pues tenía que ver con esta parte también o chamánica de un lado, digamos más mágica, y del otro de juicio. Por ejemplo, cuando se quemaban a las brujas, porque no siempre era por brujas, era porque eran locas, porque se salían del sistema, porque lo que decía ahorita Leno, aquella persona que realmente se sale de la caja para encontrarse con el mundo, con la verdad, la verdadera o el verdadero buscador, se sale de la caja y muchas veces es considerado loca o loco. Y después viene la época clásica, y aquí podemos hacer una pausa, donde viene un autor francés que ha escrito la historia de la locura y que muchísima gente se ha basado en ello y lo estudias en psicología también. Él narra el tratamiento, la forma de tratar a la gente que se metía en asilos, en hospitales psiquiátricos. Entonces, en la época clásica, él está hablando de esa época en donde a las personas se les metían en un psiquiátrico, pero era parejo. Muchas veces se metían las personas pobres, no tuvieran que tener una cosa mental, es decir, a la persona que iba a rechazar la sociedad, incluyendo la locura, lo que llamaban en ese momento locura, eran hospitalizados. Entonces es un momento muy fuerte de la humanidad, porque se hicieron cosas antiéticas, antihumanas, en los confinamientos, porque en vez de
ir hacia, sobre todo en Occidente, en vez de ir y sanar a las personas, se fueron hacia dónde, hacia juzgarlas, como decía Richard, hacia etiquetarlas. Y entonces, bueno, estamos en esa línea de tiempo. Paso el micrófono. Muchísimas gracias, Perdón, gracias. Pues bueno, de esta época que está diciendo el Master Naje, pues yo no sé hasta dónde abarque, porque también en los 60s, en los 70s también hubo un montón de esto, y pues todas las personas que no estaban de acuerdo con el sistema, que actuaban en contra del sistema, o que no le convenían tanto a la familia como a intereses políticos, religiosos, pues eran consideradas locas. A mí me gustaría, antes de continuar, poder definir qué es lo que podríamos llamar qué es locura, ¿no? Porque si no entendemos qué es locura, pues hay muchas cosas que se llaman locura y que curan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos llamar locura y qué es lo que podríamos llamar sanidad? ¿Usted cómo lo definiría, Master Naje? ¿En una sola palabra? ¿O en una frasecita? O en una frasecita. Sí. Yo creo que locura a través de la historia, y no importa en qué parte del globo, lo que nos está hablando es de algo que no entra dentro de la norma de convivencia social y que luego le ponen o le adjudican cuestiones o religiosas de posesión o también de defectos psicológicos o ¿sabes? De eso. Yo me atrevería a decir que existe una locura que es sana, una locura que está muy bien, y existe una locura que es insana. ¿No? En mi modo de ver, a mi modo de ver, una locura que es sana es una locura que surge, vamos a decir, del corazón y que surge también de una espontaneidad. Es una locura que pues anima, ¿no? Que te vitaliza, que está conectada con la genialidad, con la belleza inclusive, ¿no? Y una locura insana, pues es una locura que en lugar de embellecer el espíritu, el alma, el corazón, pues embellece al ego, embellece a la enfermedad. Yo diría que es por ahí, ¿no? O lo que destruye. Entonces, ándale, le diste creo que al punto, ¿no? Tal vez la locura que es sana es aquella locura que construye, y la locura insana sería esa locura que destruye, como bien dijo el Master Richard. Muchas gracias, qué aplausos tan maravillosos. No son suficientes. No son suficientes. Sí, yo lo que diría es... ¿Cómo? Sí. No, yo lo que diría es de lo que está diciendo y de las definiciones. Creo que la locura para mí sería aquella persona que necesita para sanación salirse de un momento de lo que se llama cordura. Estamos hablando de definición, ¿no? Como tal. Sí. ¿Y qué necesita? Bueno, pues salirse para trabajar algo en específico. El problema es que cuando muchas veces te sales, te olvidas que vas a la locura, pero necesitas de la cordura para regresar, ¿no? Entonces, de hecho cordura viene de cordis, que tiene que ver con corazón, y tiene que ver con conectar con el corazón. Entonces muchas veces, y siento que ahí es lo que se refiere Master Iván, cuando tú sales a la locura, pues obviamente sales de un sistema, porque necesitas reencontrarte a ti mismo. Pero cuando te sales y ya no quieres regresar al sistema, te quedas en la locura. Y creo que eso es cuando ya no es sano. Y no debes de olvidar que necesitas regresar al sistema, porque a final de cuentas veniste a vivir una experiencia humana y necesitas volver a conectar con el corazón y regresar al sistema familiar, al sistema social, pero bajo otra perspectiva diferente, que ya no te permita a lo mejor estar al 100% siguiendo las reglas de la sociedad, sino simplemente entender las reglas, saber que algunas las vas a tener que seguir, pero desde una posición diferente, ya no como borrego, ya no como a fuerza lo tengo que hacer porque es lo que se espera de mí, ¿no? Porque si no van a decir que estoy loquito, ¿no? Sí. Pero que te deschavetaste. Que te deschavetaste. Pero es muy interesante eso, ¿no? O sea, cómo, o sea, no tiene nada de malo como definición lo que estamos hablando ahorita, que entres a la locura. Pero no te olvides que también tiene que haber un poco un proceso de regreso que es la cordura, ¿no? Yo no sé qué iba a ser el tarantán. No, estuvo muy bien, Sí, estuvo muy bien. Y, por ejemplo, una forma de dar a entender un poquito qué es la cordura también. Cordura puede venir de acorde, de estar sintonizado, que es el fenómeno de la cuerda, ¿no? Cuando está la cuerda sonando, cuando está sintonizando, significa que se encuentra en armonía.
Entonces la cordura vendría a ser como estar en armonía, independientemente de seguir ciertas tendencias o seguir lo que sea, como decía Master Len, ahí simplemente como en el borreguismo, pues decidir conscientemente una serie de principios, de valores que te funcionan para vivir, para estar bien contigo, para estar bien con las personas, para tener relaciones saludables. Y pues obviamente de locuras, pues hay de locuras a locuras, hay muchas muy diferentes y podemos hablar de las manías inclusive, ¿no? O sea, sería como la diferencia entre estar loco o bien locote. O bien locote, ¿no? Sí, Sí. sí. O loco de poder, ¿no? Sí, sí, sí. Como por ejemplo eso, ¿no? La búsqueda del poder en sí, por la búsqueda del poder, pues puede ser una de esas, ¿no? De simplemente querer acumular cada vez más y más y más dinero, cada vez más poder para tener mayor influencia en el acontecer humano y de alguna manera eso provocar una sensación de que se tiene el control. Esa es una de las cosas que más puede llegar a producir ese fenómeno, el querer controlarlo todo. Por ejemplo, las personas que son sumamente controladoras, que son aquellas que se frustran fácilmente cuando las cosas no son como esperaban o cuando no salen como les gustaría o simplemente son diferentes, sufren muchísimo y estos sufrimientos a veces pueden afectar incluso la salud. Ellos mismos sienten que no se están integrando de alguna manera, o al contrario, sienten que lo de afuera no se está integrando a sus propios esquemas. Entonces ahí es donde surgen esas luchas. Totalmente de acuerdo. Me sumo a todo esto. ¿En qué sentido? Si resignificamos en cada época y en cada momento, según la sociedad, según la cultura, qué es locura, va a pasar algo muy, muy importante aquí. Por ejemplo, es como tú decías, la locura sana, la locura no sana, la que construye y la que destruye. Pero antes que nada, decir que en la antigüedad, sobre todo en Oriente, cuando había una persona que estaba en la calle, un vagabundo, una vagabunda, con locura, se decía que era una doble oportunidad. Esa persona había decidido inconscientemente acercarse a la iluminación y sabía inconscientemente que lo tenía que hacer a partir de perder el sobrecontrol de su vida. Sabía que iba a pagar un alto precio social, sabía que iba a pagar un alto precio en muchos sentidos, pero entonces la gente espiritual, los maestros enseñaban que esa persona que tú considerabas loca era un ser valiente en pos de la verdad, de su propia verdad interior, ¿no? Y si lo seguimos resignificando, ahorita me gustó también mucho esta parte del control. Cuando nosotros sobrecontrolamos, como dices tú, Richard, muchísimo, es una forma de locura, porque creemos que podemos tener control de las cosas. Como como dices tú, Len, o sea, el decir, no, me voy a la locura porque ya la Matrix, me salgo de la Matrix, me voy a la locura, quiero verla afuera, la quiero proyectar para conocerla, pero no tomo la responsabilidad de regresar hacia la cordura. Ahí está el detalle, como dirían por ahí, ¿no? Entonces, me ha encantado el tema y yo lo que quisiera poner es que ha ido cambiando desde esta época de este autor, de Michel Foucault, francés, donde empezó a criticar como una forma en que la sociedad abusaba de las personas que se salían del sistema, podrían ser políticamente, económicamente, de todos tipos. Él realmente provocó una revolución a nivel mundial con su pensamiento, con su perspectiva, porque ahora, ya sea en Oriente, ya sea en Occidente, se están buscando métodos en donde la gente, por ejemplo en Occidente, no esté institucionalizada y pueda ser reintegrada a su vida a través de un sistema holístico. Y estoy hablando de Occidente. Y, por ejemplo, en Oriente se practican todas estas técnicas, estas herramientas que tú decías, a nivel de que la persona que se dice loca es una persona que tiene una desarmonía de su energía interior, de su chi, ¿no? Entonces, bueno, paso el micrófono. De su ki. De su ¿qué quieres que haga? Sí. Oh, ese sí lo merecía, sí, hasta 2. No, sí. Pues sí, efectivamente coincido. Sin embargo, me gustaría también decir que es importante, pues, tratar de definir también como que son diferentes tipos de significados, ¿no? De esta palabra de locura. En primera me gustaría resaltar este punto que fue que una locura sana es una locura que construye y la locura insana es esta locura que destruye. Pero también es cierto que hay personas que pueden tener
locura, como podría ser por un mal funcionamiento, por ejemplo, cerebral, ¿no? Una cuestión biológica, ya sea por abuso de sustancias o por, bueno, que en realidad no es la sustancia, sino que ya existe un componente genético que debido a la sustancia se activa. Pero también existen, por ejemplo, lesiones, ¿no? Físicas que pueden generar estas cosas. Y ahí siento que también podríamos caer en un error en decir, es que pues bueno, me golpeé la cabeza y ahora veo cosas que no existen, pero no estoy loco, ¿no? Entonces es como, no, o sea, sí, pues sí, o sea, hay una percepción diferente de la realidad, y siento que por eso es un tema muy delicado, ¿no? Y al mismo tiempo es también muy complejo. A mí me gustaría quedarme con esa definición, ¿no? Locura sana es la que construye, locura insana es la que destruye. Entonces creo que con esa definición ya estamos del otro lado, ¿no? Y ya evitamos pues juzgar muchas cosas, porque eso también está muy conectado con la etnología, por ejemplo, ¿no? El estudio de las etnias o las culturas diferentes. Para culturas, por ejemplo, como la inglesa, ¿no? Así que, oh my God, ¿no? Oh my God, the tea. Por ejemplo, pues si de repente uno de los sobrinos de Lord Cavendish, ¿no? Se le ocurre traer aretes en la nariz y aretes en las orejas, va a decir que está loco, ¿no? Pero, por ejemplo, en África, ¿no? En algún país así, pues de este lado del mundo, o en Sudamérica inclusive, en las tribus, pues traer un arete o traer algo así colgado es como un símbolo de prestigio, ¿no? Uh-huh. Entonces también se puede ahí confundir, y vuelvo a lo mismo. Tenemos que ser muy cuidadosos sobre qué podemos definir que es la locura, ¿no? Y creo que está muy apegada a la cultura. Y decir eso, que creo que ya queda redundante, pero sí volverlo a resaltar, y es que entre más apegado estás a la cultura predominante, entre más adaptado estás, pues se dice que estás más sano, ¿no? Uh-huh. Pero como diría Krishnamurti, no es sano estar arraigado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? Entonces es como un tomo por acá, tomo por allá. Creo que ya cantinflé, pero bueno, ahí salió muy está bien. súper chido. Gracias. Aplausos. Aplausos también. Chiquitos. Ajá. Chiquitos. Me gustó. ¿Qué pasó? ¿Qué me gustó? Ya. Sí. Un buen manejo de cantinfleo. Sí. Sí, que yo quiero decir así que tiene que ver con la locura. Curiosamente, cordura. Primero locura y luego cordura. No, vamos a ver el enfoque de cordura. Cordura tiene que ver muchas veces con siento yo, con el acuerdo, ¿no? Entonces, para que algo se haga dentro de una sociedad, necesitamos llegar a acuerdos. Y algunos de estos acuerdos, pues a lo mejor hasta son un poco raros, extraños y todo, pero tienen que haber para que exista una sociedad, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo se tuvo que llegar a un acuerdo del dinero, que pues no tienen, si lo ves como tal, no tienen ningún valor existente, es un vil papel, pero obviamente llegamos a un acuerdo dentro de este sistema para que el dinero tuviera un valor. Ese estuvo tremendo, ese está tremendo, sí. Eso creo. pero entender que a lo mejor tú dices, bueno, entras a esta idea de, bueno, entonces el dinero no tiene un valor y me salgo del sistema porque no quiero que toda la gente sigue esto del dinero y todo, y entonces te vas a esta parte de la locura, ¿no? Pero tienes que entender, o en este proceso hay que entender que de todos modos el dinero va a seguir funcionando. ¿Qué pasa muchas veces cuando te vas a la locura? Pues dices, ahora ya no quiero saber absolutamente nada del dinero, el dinero es malo y es, quemémoslo, ¿no? Pero realmente tienes que entender que estás dentro de una sociedad y que los acuerdos que se hicieron para llegar a una cordura social, pues fueron esos, ¿no? Ya habrá a lo mejor un momento para modificar, pero mientras estés, pues la cordura te va a ayudar a entender eso, ¿no? Exactamente, y ahí por ejemplo lo contrario, ¿no? Otro fenómeno que podría ser considerado como una locura, es decir, no, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo en ningún momento hice ese acuerdo de que existiera el dinero. Eso es algo que existe aquí desde mucho antes de que yo llegara y no estoy de acuerdo, entonces me rebelo, ¿no? Me rebelo y ahora todo lo que tenga que ver con el dinero es negativo o destructivo, lo que sea, y empiezo a generar esos pensamientos y empiezo a resistirme a ciertas cosas que de por sí son así. Simplemente es el sistema en el que vivimos, como dice Master Len, pero no se trata de rebelarnos sin sentido, ¿no? Si vamos a generar algún tipo de rebeldía, algún tipo de desacuerdo, debe ser algo muy consciente, pero pues también hay que estar consciente, hablando de eso, de que si quieres comer, si quieres
vestir, si quieres tener una casa o lo que sea, vas a requerir del dinero. Entonces, ¿qué tanto realmente es cuerdo pelearte contra esas ideas? Esas y muchas otras, ¿no? Propaganda capitalista, imperialista. Absolutamente. Es que aunque es que aunque no nos guste, pues estamos en ese sistema. Ya sabemos que el capitalismo es un sistema o es una especie de religión invisible, si lo podemos decir de alguna manera, en la que todos estamos, y cualquier persona que se quiera salir de eso está luchando contra corriente de una manera muy fuerte. No quiere decir eso que nos volvamos materialistas, que persigamos el dinero por perseguirlo, que lo acumulemos simplemente para guardarlo en el colchón, sino que sepamos cuál es su función, para qué sirve, qué se puede crear con eso, y sobre todo si vas a crear cosas bellas, si vas a hacer cosas positivas, entonces es un buen uso el que se le está dando, y eso es más cuerdo que loco. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Te sumas. Se suma. Ahorita escuchándolos, la verdad está padrísimo. No sé, familia, ustedes qué opinen, nos importa muchísimo sus comentarios, si están muy locos, sobre todo eso nos importan más. Ahora se me ocurrió algo, si lo pudiéramos definir cada uno, para cada quien, qué es locura. Ahorita en ese instante para mí es todo lo que divide. Por ejemplo, donde hacemos un juicio y no una observación, en donde decimos que hay el mundo de afuera, donde necesitamos el dinero para ir a trabajar, y el mundo de adentro, que no necesitamos el dinero, ¿no? Pero entonces, curiosamente, a lo mejor todo lo que estamos viviendo ahorita, o sea, ahorita que sonó súper Richard, así, súper capitalista y todo, no es cierto. Entonces, ¿qué nos está diciendo la vida? Que no estemos en los extremos, que a lo mejor, si, voy a hacer un ejercicio y me gustaría hacerlo con ustedes. ¿Qué pasaría si nos vamos, hipotéticamente, 200 años en el futuro, y lo que hoy parecería totalmente bizarro y absurdo, como que viviéramos unificados en el mundo, etcétera, etcétera, o sea, a ver quién lo plantea así, sería la norma entonces, sería en el acuerdo, que todos nos pusimos de acuerdo, y a mí se me ocurre parece ser que el mundo está dividido, parece que está dividido entre el afuera y el adentro, y qué tal que es el mismo, y ahorita los locos, ¿cuál sería un tipo de loco que sería genial en el futuro? No sé. Bueno, yo puedo ser malentendido en esos momentos. Es que hay muchos tipos, ¿no? O sea, se Sí. puede crear cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, y básicamente se los planteo por esta cuestión, porque hay muchas formas ahorita en donde no solamente se están viendo cómo se trata la locura, sino realmente de ver qué sí es locura y qué no. Y si nos vamos ya a lo que dice la OMS y lo que dice, por ejemplo, sobre todo el DSM-5, que es este manual donde tú tienes todos los trastornos psiquiátricos, psicológicos, etcétera. Y que todos tenemos según ese manual, ¿no? Todos. Bueno, yo lo tengo aquí al lado. Ajá. Entonces, por ejemplo, locura para ese manual sería la esquizofrenia, sería el border y serían las cuestiones psicoafectivas o estados de ansiedad alterada. Sí, me sumo. Ok. Totalmente de acuerdo. ¿Ansiedad alterada? Estados de ansiedad. ¿Qué dijo? Estados de ansiedad alterada. Alterada, ajá. Sí, sí, sí. Es que ya es más fuerte, ese ya es más fuerte. Sí, estuvo tremendo. Bueno, sobre esto que acaba de comentar también mi querido Master Nage, también me atrevería a decir, a comunicar un concepto muy interesante que tiene que ver con algo llamado desatino controlado, ¿no? Algo de lo que hablaba pues Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan y lo que viene siendo, le vengo manejando, que es la toltequidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, una manera en que podemos entenderlo muy fácil es, por ejemplo, una persona tiene ciertos estados de conciencia, de entendimiento, donde comprende pues que toda la cultura, la sociedad tiene reglas que son realmente locas, o sea, no tienen un sentido, no hay sentido común en estas reglas, pero para que el guerrero, el hombre de conocimiento, pueda vivir en el mundo, ¿no? Y pueda realmente ejercer su trabajo, que es esto que decía también Master Richard, tiene que practicar algo que se llama el desatino controlado. Y en ese sentido, pues sabe perfectamente, por ejemplo, con esto que decían mis compañeros, que el dinero pues es un acuerdo y que es un acto de locura en sí mismo, pero como sabe que todo el mundo actúa de esta manera, a través del desatino controlado actúa como si realmente le importara y también hace cosas que pareciera que le importa, pero en el fondo pues está más allá de eso. Eso podría ser cómo vive un ser despierto dentro de lo que llamaríamos la Matrix, ¿no? Que sería la diferencia entre la locura sana y la locura insana, ¿no? Aplausos.
Sí, aplausos. Ay, güey. Merecidos. Me fui. Sí, Se fue. Sí. Creo que este tema les va a gustar mucho a mis masters y ellos a lo mejor pueden expandir un poco más. Pero si lo vemos desde desde el tarot, pues el loco es el 0, ¿no? Y simboliza pues muchísimas cosas. El 0 pues tiene que ver con, incluso a veces hasta es dibujado el loco como afuera de este 0, porque es la persona que sale del sistema o de este círculo, ¿no? En el que vive, para comenzar en su locura a trabajar muchas cosas. Pero, de acuerdo a al tarot, lo que tiene que hacer es pasar del 0 al 1. Y este es convertirse en el mago. ¿No? Y eso es lo que siento que yo es lo que está platicando Master Iván. O sea, cuando se convierte en el mago, obtuvo una locura, pero sana, ¿no? Y a través, ahora puede venir al mundo a transformar muchísimas cosas con su magia. Pero sigue viviendo en el mundo, ¿no? O sea, el loco yo siento que es la persona que sale totalmente para observar algo. Pero sí es necesario una transformación a través de convertirse en el mago, ¿no? Totalmente de acuerdo, Master. Sí, en efecto, pues tiene... Perdón, lo merece. Doble. Y en efecto tiene que ver todo eso, como bien se menciona sobre la toltequidad, de que nada debe de ser excesivo. Pero eso en dónde, en uno mismo, dentro de uno mismo, cuando estamos cayendo en un extremo, cuando estamos cayendo en un exceso, sea cual sea, ya sea el comer demasiado, hasta el tomar demasiada agua es nocivo, ¿no? Sino que todo debe estar en un equilibrio. Ahí es en donde encontramos esa locura sana o esa cordura no tan apegada a las normas como tal y simplemente siguiéndolas porque sí, sino que tiene que ver con un equilibrio que de entrada uno intenciona, ¿no? Tú intencionas ese equilibrio en tu vida, tú decides qué tanto las cosas van a ser extremistas, qué tanto vas a seguir todavía conflictuándote por las mismas cosas o qué tanto ya puedes soltar un poco y mejor dedicarte a trabajar en ti, a hacer cosas benéficas para tu vida, para tus relaciones, para todo. Y ahí es en donde entra esa parte en donde la cordura se vuelve más una experiencia, un modo de vivir que solamente un concepto. Entonces, otra cosa, por ejemplo, ya que decía Master Nage que visualicemos a unos 200 años al futuro, pues imaginemos que en algún momento ocurre eso que se está de alguna manera buscando en ciertas comunidades, que es volver a la etapa del trueque, ¿no? Porque definitivamente va a tener que ocurrir que si ya no queremos utilizar el dinero, ese papelito del que hablaba Master Len, que tiene un valor que se hizo por acuerdo, pues vamos a tener que intercambiar otras cosas, vamos a tener que intercambiar un perro por un pollo, o vamos a tener que intercambiar un servicio que yo sé hacer sillas, tú sabes hacer plomería, entonces pues yo te cambio una silla porque tú me arregles ahí la tina, ¿no? Entonces se vuelve un poco hacia otros lados. Esa es campaña socialista. Esta es campaña socialista de Master Len. ¿Te das cuenta? Es comunismo, pero es un comunista. Está saliendo de nuestra Matrix. Pero, por ejemplo, visualicemos un mundo en el que ya no existe el papel moneda y en el que la moneda se vuelve un intercambio de servicios o un intercambio de objetos. ¿Qué tanto eso realmente va a ser la solución a las cuestiones que tenemos internas? ¿Qué tanto eso puede llenar o no llenar nuestros propios vacíos que no tienen que ver con el seguir buscando cosas afuera de nosotros, sino buscándolas dentro, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Que la propiedad privada no existe entonces? Pues no, ahora yo te voy a cambiar una casa por un elefante. Sí, es que entre paréntesis, realmente todas estas ideas, ¿no? De propiedad privada o comunismo, socialismo. Es mi territorio. Son acuerdos, o sea, es que son acuerdos, ¿no? Entonces, es el territorio, ¿no? Sí. Lo territorial. Sí. Permítame un momento, nada más pongámonos de pie que Master Nage nos va a leer un pasaje de la Biblia que trajo ahí, por favor. No, ese sí era. Básicamente, si observamos ya a nivel individual, lo que va antinatura podría ser esa locura. Ejemplo de los momentos en donde se dice que brota, estadísticamente es más frecuente la esquizofrenia, vamos a poner así, la locura, es en la adolescencia. Parece ser que ese mecanismo que nos hablaba también Len, de adaptación, que puede ser que estoy cambiando hormonalmente, mi cuerpo me está cambiando, mi psique me está cambiando, pero sobre todo me está cambiando mi sistema de creencias, y entonces tengo un choque entre lo que era, lo que voy a hacer, un poquito como la canción de Enanitos Verdes, o sea, paró sobre la muralla, y entonces uno está
escindido, está dividido. Locura podríamos hablar... La canción. Ah, sí, sí. La canción. La canción, sí, sí. Podríamos decir que cuando uno se escinde, es como lo que ha predominado. Escinde. Se cinde. Es que tienes que leer más, Ricardo. Por favor, Richard, sí. si no estamos al nivel, no, de veras. Saca tu diccionario. O sea, cuando uno se separa. Cuando uno se separa. Cuando nosotros tenemos una contradicción dentro de nosotros, es para resolverse y no es para quedarse en ella peleándose consigo mismo. Entonces yo también podría decir que, resignificando la locura, podría ser esa guerra interna por tener partes que no logramos integrar. Y viene algo, yo quería compartirles este librote, a mí me parece impresionante. Lo llevas en la carrera dependiendo y siguen habiendo actualizaciones, que es el DSM-4, por favor. ¿Ah, no es la Biblia? No. Esa es la Biblia, pero de otro esa lado. Biblia te referías, sí. ¿no? Hasta ahorita la agarré. Sí. Bueno, en esa Biblia, imagínate, si lo puedes abrir, Richard, nos haces favor. Muchísimas gracias. Tenemos muñecazo acá de modelo. Entonces, imagínense cuántas definiciones, que para mi gusto, no todas son observaciones, sino juicios en donde nos etiquetan y nos ponen de ese tamaño. Y entonces a las personas las medican y es literalmente, ni te dejan estar loco para curarte, ni tampoco te permiten encontrar tu propio poder para llegar a la cordura. Entonces, los medicamentos deben ser gente especializadas, y yo, en mi opinión, a menos que se necesiten, de preferencia no. Entonces, yo quería leerles algo, que a ver si podemos reflexionarlo. No tiene dibujos. No tiene dibujitos. Dice, sobre la importancia de comprender... Ok, lo voy a resumir. El no juicio es muy importante. Claro que es una práctica espiritual, pero también es para vivir en el mundo. Realmente, cuando nosotros enjuiciamos, estamos haciendo un acto de locura antinatura. Aplausos. He dicho. Aplausos. ¡Qué bruto! Bueno, ahora sí. Yo ya para ir cerrando, para cerrar mi parte en esta hermosísima transmisión, fíjate que se me hizo muy interesante cómo, sin querer queriendo, porque no es la idea, la mayoría de los temas que tratamos aquí en Códigos, no crean que así nos preparamos demasiado, sino que realmente es un programa que podría ser muy en vivo, muy en directo, porque hasta luego decimos, híjole, ¿por qué dije eso, no? Porque pues, no hay un guión como tal, pero es curioso cómo en estas sincronicidades salió mucho el tema del dinero, ¿no? Del capitalismo y el socialismo, hablando de la locura. Y quería hacer este comentario, mi querido Master Naje, porque esta es una opinión muy personal, pero muchas personas que consultan o saben que existe ese librito del DSM, que ahora dices que ya estamos en el 5º, ¿no? Sí, correcto. A lo mejor podrías pensar, qué buena onda, ¿no? De seguro hicieron esto para poder determinar y ayudar a la gente que tiene algún trastorno, ¿no? Seguro. Pero en la realidad, esta es mi perspectiva, es un librito que sirve muchísimo para cuestiones de seguros, para cuestiones... herencias y cosas que tienen que ver con dinero. Y para cuestiones legales. Y para cuestiones legales. Entonces es muy curioso cómo... Cuestiones legales. sí. Pues, cuestiones legales. Cuestiones legales. Entonces, pues sí, es curioso, pero realmente mucho de lo que sucede en este mundo... Y muchas cosas que creemos que el gobierno, la sociedad está haciendo porque piensa en la gente, en realidad es dinero, ¿no? Y se trata de negocios. Entonces, según el DSM, y se lo puedes preguntar a cualquier especialista que sea honesto y que realmente sea un erudito en la psiquiatría y en la psicología, te va a decir que pues todas las personas estamos encasilladas en algún trastorno del DSM. No hay alguien que se salve. De hecho, usted no me dejará mentir, Master Naje, pero si una persona no tuviera el trastorno, se considera también como un trastorno, ¿no? Hay algo raro, ¿no? Pues claro, porque eso ahora es el bicho raro que está peor. Entonces creo que va por ahí y con eso cierro, compañeros, diciéndoles siempre que lo mejor de todo es la locura, pero la locura sana, la locura que nos sana, que a mí me gusta llamarle andar bien locochón, ¿no? Y con eso cierro. Muchísimas gracias, compañeros. Pasotes. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? Okay. No soy yo, perfecto. No soy yo, perfecto. Ahora sí me escucho. Sí, miren, yo para cerrar, creo que es muy importante decir que necesito un poco de música funk para cerrar, por favor. Gracias. No fue funk, pero se oyó muy bien. Bueno, se oyó bien y tuvo ritmo. No, ya fuera de payasada. Bueno, rápidamente, así como
Y ahora el cierre de Master Lenny. Ay, güey. Ese no era. Ahí está. Adelante, por favor. Master Lenny. Sí. Yo les quiero decir que el cierre de todo esto, no, hablando ya en serio ya de locura y cordura, pues es muy interesante, a lo mejor que vas a escuchar muchísimas definiciones y todo, pero también es importante pues que poco a poco vayas trabajando y observando qué consideras para ti qué es locura y qué es cordura. Y desde ahí pues empiezas a trabajar en algunas cosas donde sientas que hay una locura insana, ¿no? Que es lo que decía Master Iván. ¿Por qué? Porque no está mal la locura, o sea, creo que es un término que ya debemos de empezar a considerarlo no como algo malo, no algo que te tenga que llevar, como decía, instigador como Sócrates. Sí, ya sabe, sí. mayéutico, pero creo que cuando entiendes que puedes llevar esta locura de una forma sana, te vas a dar cuenta que la locura está bien interesante, es una chulada. Y que cura. Y que que tiene que ver mucho con la cordura. Es perfectamente unido, ¿no? Aplausos, maestro. Aplausos. O como quien dice, la locura es la que cura, ¿no? Sí, no me copié. No. O sea, no. No, si ya no tiene nada que decir, pues pasa el micrófono. Gracias. Pero esta apreciación que está diciendo Master Len es algo que nos viene muy bien a todos, ¿no? Preguntarnos si de alguna manera estamos teniendo algún comportamiento por ahí autodestructivo que nos cause demasiada ansiedad. No es tampoco anormal en estos tiempos hoy en día sentir un cierto grado de ansiedad, dadas las circunstancias, dado cómo es actualmente la sociedad y cómo está todo el rollo mediático y lo que sucede en el mundo. Pero si estamos de alguna manera sintiéndonos más ansiosos de lo normal, pues a lo mejor ahí vale la pena hacer una buena revisión, ¿no? Vale la pena que veamos si estamos demasiado preocupados o si estamos demasiado inmersos también. A veces estamos muy hacia adentro y dejamos de prestar atención a cosas que son importantes en nuestra vida, en nuestras relaciones. Y es en esa parte en la que siempre vamos a insistir, ¿no? Que seamos cada vez más conscientes, cada vez más cercanos a esa cordura que combina un poquito de locura bonita, de locura de alegría, de estar sanamente loco, también si se puede decir de esa forma, sin caer en ningún extremo, ¿no? Y yo con eso cierro. Y soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Se lo merece. Aplausos, por favor. Y bueno, ¿algo que quiera agregar, Master Naje, para el cierre o usted quiere? Para el cierre, lo más importante es lo que tú nos quieras compartir sobre tu propia locura y cordura. Y termino con una anécdota real. Estaba en la carrera, últimos semestres de la carrera, y teníamos un maestro, la verdad sabía muchísimo, de anatomofisiología. Ándale, o sea, no cualquier cosa, ¿eh? Sí. No era Matatenas 3, ¿ok? Pero era un genio. Y se le ocurrió decir... Saludos. Ajá. No, esta vez no. Bueno. Se le ocurrió decir que el amor era comprobado neurológicamente como una patología y un desorden, una desarmonía de las cuestiones neuronales. Y nadie le hizo así. Por supuesto, ya sabes qué me pasó. Sí. Entonces yo me paré así bien decente, bien amable. Le dije, profe, ¿estás segurísimo que el amor es una patología? Sí, Torres. ¡Estoy desahuciado! ¿Y qué crees? Me llevaron a la dirección. Por haber dicho eso. Sí, pero ¿sabes qué? Soy feliz y punto. Yo pensé que iba a decir el personaje, pero ¿sabes qué? Que ya lo perdoné, y el ojo así, ya lo perdoné. No. Bueno, pues muchas gracias, ya saben, suscríbanse si les gusta, activen la campanita, pónganle me gusta, adelante, por favor. No, sí, pónganle me gusta, pónganle su buen like. Ya le puse me gusta aquí. Ya. Exacto, compartan los videos, suscríbanse. Y si no nos pones... ¿Si no nos pones? Si no nos pones like y lo super compartes, nos ponemos super locos.